Entonces esta ecuación pues ni modo debe tener una manera de escribirse. Y la manera adecuada de escribirse es un coeficiente a n multiplicado por la variable x elevada a la potencia n y por la derivada enésima de y con respecto de x, más a n menos 1 de x a la n menos 1 por la derivada enésima menos 1 de y con respecto de x, n menos 1 veces, más sucesivamente hasta a1 de x por la derivada de y con respecto de x, más a sub 0 multiplicado por y es igual a g de x. En este caso los a sub i son números reales. En nuestro vocabulario pues los hemos visto como constantes. Entonces, ¿qué es lo que tiene de extraño o de más la ecuación de Cauchy-Lerner? Pues básicamente es el x a la n. Aquí el n sí es exponente, mientras que aquí es la derivada enésima. No hay que confundir, ¿no? Al fin y al cabo solo es un número. Y vea que todos los términos tienen que tener ese producto de x a la n por la derivada enésima. Si no tiene el producto con uno que no lo tenga, definitivamente ya no es Cauchy-Euler, ¿verdad? Entonces la ecuación de Cauchy-Euler de segundo orden está muy grueso. La ecuación de Cauchy-Euler de segundo orden, por algo hay que empezar, ¿no? Tendríamos que estaría dada por ax cuadrado por la segunda derivada de y con respecto de x dos veces, más b por x por la derivada de y con respecto de x, más c por y igual a g de x. Esta ecuación la tenemos en el libro como ecuación número 3. Esa va a ser la básica para nosotros, por lo menos el tema que vamos a ver hoy, que básicamente lo que vamos a ver es la ecuación de Cauchy-Euler, pero de segundo orden. Entonces, don Cauchy-Euler lo que dijo, o lo que se inventó para resolver esa ecuación, dijo, bueno, ¿qué pasa si yo asumo que y es igual a x a la m? Bueno, él puede inventarse lo que quiera, ¿no? Nosotros ya tenemos la teoría. Si y es igual a x a la m, quiere decir que cuando yo sustituya aquí la y, debe quedar igual a g de x. Estamos. Y eso fue lo que pasó. Entonces, si y es igual a x a la m, por supuesto que y', ¿cuánto vale y'? M por x a la m, 0. Sigue fallando que lo siento. M por x a la m es una de potencia, pues es lo más fácil. Bueno, no es tan fácil a usted. Y' va a ser entonces ¿cuánto? Y', ¿cómo se encuentra Y'? ¿Por qué quiere encontrar un resultado total? Primero al procedimiento siempre. Por eso es que falla. Porque usted no hace procedimientos, usted solo quiere adivinar y no se trata de adivinar. La ley dice que baja el exponente, por lo tanto va a ser m por m menos 1 por x a la m menos 2, porque menos 1 se va a convertir en menos 2. Es una derivada simple, yo la miro muy simple, pero usted no. Entonces, si la sustituimos en la ecuación, todas esas expresiones nos va a quedar que a por x cuadrado, pero la segunda derivada de y con respecto a x cuadrado es y' para nosotros, ¿no? Entonces nos va a quedar multiplicado por m menos 1 por x a la m menos 2. Vea los colores.
Hágame gran favor, solo préndeme la luz aquí porque yo no miro bien acá. Todas las demás luces pueden estar apagadas, pero no las necesita apagar, solo prenda esta. No, préndala. Ahí está. Gracias. Y vea los colores. AX cuadrado va con azul, la segunda derivada está ahí. M por M menos 1 por X a la M menos 2, más la constante B por X, y ahora por la primera derivada, que con verde sería M por X a la M menos 1, más, bueno, eso dije con verde, pero este colocho ese no me hace caso, M por X a la M menos 1, ahora sí, más C multiplicado por Y, que es X a la M, y eso debe ser igual a G de X. Aquí lo que hicimos fue sustituir esos valores que encontramos en la ecuación 3. Pero es importante que usted se dé cuenta que por productos normales de polinomios, X cuadrado por X a la M menos 2, ¿cuánto le da? Primero dejemos las constantes aparte. Aquí sería la constante A por M menos 1, ¿cierto o no? Pero ¿cómo nos queda la X? X elevado a la ¿cuánto? ¿Es correcto? Y aquí en la siguiente va a pasar una cosa similar. Me va a quedar más B M por X a la M. Y en la última pues solo lo copiamos. Eso va a ser igual a G de X. Entonces venimos y podemos sacar factor común X a la M, porque eso es lo que tenemos. Tendríamos que X a la M va a quedar en factor común de A por M menos 1, más B por M, más C, y eso va a ser igual siempre a G de X. Entonces, como aquí tenemos básicamente una ecuación que es no homogénea porque está igualado a G de X, entonces nosotros podemos, para resolverlo, debiéramos de tratar de encontrar la Y sub C. Entonces, para encontrar la Y sub C, planteamos nuestra homogénea asociada. Y la homogénea asociada sería entonces igual a la 0. Por lo tanto, tenemos X a la M por AM por M menos 1 más BM más C, y eso es igual a 0. Entonces, como está igual a 0, es muy fácil suponer que puede ser que X a la M sea igual a 0 o AM por M menos 1 más BM más C fuera igual a 0. Para nosotros no hay un X a la M igual a 0. El único valor que posiblemente sea igual a 0 es con X igual a 0. ¿Ok? Entonces no hay. Entonces donde vamos a tener nuestra posibilidad va a ser en la segunda, y la cual podemos trabajar un poquito y decir que AM al cuadrado menos AM más BM más C es igual a 0. De aquí van a salir las posibles posibilidades, que por supuesto podemos factorizar AM cuadrado más, y vamos a poner en el orden B menos A por M más C, asociándolo de una forma adecuada para nosotros, y a esta le vamos a llamar la ecuación auxiliar. Pero esa ecuación auxiliar no es como la ecuación auxiliar que hemos visto antes, porque se la tenía que quedar de memoria y eso va a ser algo difícil. Entonces, yo lo que recomiendo es que siempre sustituya Y igual a X a la M. Si se le queda, pues qué bueno. Y', Y'
del problema que le salga. Y todo va a ser más simple porque no va a tener términos de m, simplemente va a ser y igual a x a la algo, ¿no? Bueno, definitivamente sí sería x a la m, pero siempre vamos a llegar a esta ecuación, siempre. Y si se le queda, pues qué bueno, ¿no? Pero yo personalmente no me la aprendo de memoria. Ahí vamos a ver cuando resuelve un problema. Entonces, esa es la ecuación auxiliar que ha nacido de, ¿cómo se llama?, de Cauchy-Euler. Pero esa es una ecuación de segundo grado en términos de m. Por lo tanto, el discriminante de va a ser igual a menos b menos a. No, perdón, eso no está bien dicho. Sería la raíz cuadrada, pero vamos a ponerlo, bueno, vamos a poner la raíz cuadrada. La raíz cuadrada. El discriminante sería la raíz cuadrada. Bueno, normalmente el discriminante le llamamos a lo que está dentro del radical. D va a ser igual a b menos a al cuadrado menos 4 veces a por c. Eso es lo que va dentro del radical. Eso sería D. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí va a pasar algo que ya vimos anteriormente. D solamente puede tener varios valores. Por ejemplo, D puede ser, en el primer caso, digamos, cuando D es mayor que 0. Eso quiere decir que vamos a tener, eso ya lo vimos hace unas veces, solo que con otra fórmula, ¿no? Pero es lo mismo al final. Cuando D es mayor que 0 es que tenemos ¿qué tipo? Raíces reales diferentes. La otra posibilidad es que D sea 0. Entonces vamos a tener raíces reales iguales. Esto no es de ecuaciones diferenciales, sino que esto es de ecuaciones de segundo grado. 6 raíces reales iguales. Y la última opción es que D sea menor que 0. Entonces vamos a tener raíces imaginarias conjugadas. Ya vamos a dividir nuestra solución, como lo hicimos hace un buen rato, con otro tema, pero que se parece mucho. El caso 1 para nosotros va a ser cuando D sea mayor que 0. Eso quiere decir que las raíces van a ser M1, M2. Al asumir M1 y M2, ya estamos diciendo que son diferentes, porque estamos diciendo que hay dos M's. Entonces, cuando hagamos eso, entonces, ¿qué va a pasar? Que Y1 va a ser igual a ¿quién? Pues habíamos dicho que era X elevado a la M. Por lo tanto, va a ser a la M1. Y la otra, la Y2, va a ser igual a X a la M2. En el supuesto que... bueno, ¿y usted hizo el corto? No se preocupe, lo que pasa es que a mí se me había olvidado. Déjalo aquí. ¿Y qué llegó? No lo terminó. Y usted no sabe ni qué le están pidiendo. La verdad, no sabe. No sabe. Nada que ver, tiene 0. Bueno, claramente lo que viene ahorita, lo que iba a explicar ahorita, si Y1 es X a la M1 y Y2 es igual a X a la M2, hay que ver si Y1 y Y2 es un conjunto fundamental. Eso es lo que le estaban preguntando. No cómo se encontraba U y todo eso. Entonces, vamos a suponer que sí es cierto. Entonces, Y sub C va a ser la combinación lineal de ellos. C1 por X a la M1 más C2 por X a la M2.
Ahora miremos el caso 2. En el caso 2 estamos asumiendo que D es igual a 0, por lo tanto solo hay una raíz. M1 igual a M2. Puede poner solo M1 o M simplemente. Pero ya sabemos que tiene multiplicidad 2. Entonces la primera solución, por supuesto, va a ser Y1 igual a X a la M, haciendo que M1 es igual a M2 y eso es igual a M. Más fácil, ¿verdad? Entonces aquí vamos a recordar, ya usamos un término acá, de la homogénea asociada, que teníamos la ecuación creo que es la 3, ahorita voy a ir a revisar. Sí, aquí tal vez no sería exactamente de 3 porque g de x es 0. ¿Ok? Pero la homogénea asociada la sacamos acá, pero también la pudimos haber sacado de ahí arriba. ¿Ah? Entonces, partiendo de esa homogénea asociada, de la ecuación 3, porque la 3 no es homogénea asociada, tendríamos entonces que ax cuadrado por la segunda derivada de y con respecto de x más bx por la derivada de y con respecto de x, que sigue siendo la Cauchy de Euler, más c veces y igual a 0. A esta le vamos a poner ecuación 2 realmente para que no se confunda. Pero le vamos a poner lo que nosotros vamos a dividir por el coeficiente de la derivada mayor. Por lo tanto, vamos a dividir dentro de ax cuadrado. Entonces, dividiendo término a término, esa ecuación 2 nos va a quedar una nueva ecuación 2 que sería la segunda derivada de y con respecto de x. Eso lo voy a escribir un poco mejor. La segunda derivada de y con respecto de x dos veces, más, y aquí tendríamos bx dividido dentro de ax cuadrado por la derivada de y con respecto de x, más c sobre ax cuadrado por y igual a 0. Esa sería nuestra nueva ecuación 2, ¿verdad? Por supuesto que aquí pues habría que simplificarla porque x sobre x cuadrado es la única simplificación que puedo hacer, pero la voy a hacer. La segunda derivada de y con respecto de x dos veces más b sobre a, y aquí me quedaría 1 sobre x porque se cancela la x de arriba, por la derivada de y con respecto de x más c por ax cuadrado por y es igual a 0. Por supuesto que eso se debe cumplir siempre que, porque como dividimos, ax cuadrado sea diferente de 0. Pero aquí tenemos que tener presente que m va a ser igual a el término de en medio, ¿sí? Pero el término de en medio sería menos b menos a sobre 2a. Aquí estoy hablando de la ecuación de segundo grado, pero de la ecuación auxiliar.
de acá, ¿cierto? Porque m sería menos el término de acá, menos b menos a, pero como el determinante o el discriminante es 0, entonces no lo tengo que sumar nada. Y todo dividido entre 2 veces a. ¿Ok? Entonces nos quedaría lo que puse ahí, menos a sobre 2 veces a. También nos podemos dar que P de X, ¿quién es P de X? ¿Quién es P de X? P de X sería B sobre A por 1 sobre X, que básicamente es el término de en medio. Ahora, ¿por qué necesitamos eso? Porque vamos a sustituir en aquel método que decíamos cómo encontrábamos una Y2 a partir de una Y1. ¿Sí? Entonces había una fórmula. Vamos a usar la fórmula solo para simplificar todo el desarrollo, aunque el desarrollo es algo largo. Entonces vamos a decir que Y2 va a ser igual a Y1 por la integral de E a la menos la integral de P de X por dx, todo eso dividido dentro de la Y1 al cuadrado y todo también multiplicado por dx. Al hacer todas las operaciones, que yo no la voy a hacer porque es un montonón de operaciones que usted estoy perfectamente seguro que la puede hacer. Tal vez la primera operación que debe tener claro es que Y2 va a ser igual a Y1, pero Y1 es X a la M. Y aquí pues le va a quedar, si sustituye, pues E a la menos integral y P de X es B sobre AX, poniéndolo todo junto por dx, dividido, como dije, entre X a la M, pero eso está elevado al, X a la M, dije, no subende. X a la M, pero todo elevado al cuadrado. Entonces, al hacer las operaciones adecuadas ahí, va a llegar, vamos a poner puntos suspensivos porque eso lo puede hacer usted y también lo puede consultar en el libro, que va a quedar al final que Y2 es igual a X a la M por la integral de X a la menos 1 por dx. Al hacer todas las sustituciones de B sobre A y todo el relajo, porque recuerde que tienen que convertir este M en términos de M y de A. O trabajar ahí básicamente los exponentes. Digamos, en la primera integral de acá va a sacar el B sobre A como común con el negativo y le va a quedar la integral de dx sobre x, y eso es el logaritmo natural de x, y eso E elevado a la menos eso, pero le quitamos el logaritmo natural y se fue todo, ¿no? Entonces le va a ir quedando ahí, se va a ir simplificando, y hágalo para que practique, y entonces va a llegar al final a esa expresión que le di, x menos 1 elevado a la de x, pero eso ya es toda la integral de todo. La parte fue la que le hablé ahorita, que sería la integral de acá. Entonces le va a quedar que Y2 va a ser X a la M por el logaritmo natural de X. Aquí habría que probar que Y1 y Y2, el conjunto es fundamental. Al cual le vamos a poner un cheque porque encuentra uno el browskiano y en efecto es diferente de 0. Por lo tanto, el Y sub C, pero no así, vamos a usar el morado, va a ser igual a C1 por X a la M más C2 por X a la M por el logaritmo natural de X. Es muy fácil de encontrar la solución cuando encontremos M. Encontrar M, solo ponemos esa solución. En la primera ponía C1 por X a la M1 y más C2 por X a la M2, después de demostrar que X a la M1 y X a la M2 son linealmente independientes. ¿Ya? Y vamos a ver el caso 3. Tenemos 3 días
Para este tema considero yo que podemos tal vez resolver todavía un problema, pero básicamente estamos analizando lo que pasa con los 3 casos de la solución de la ecuación de segundo grado, ¿verdad? El caso número 3 pues va a ser para nosotros cuando D sea menor que 0. Ahí habíamos dicho que M1 y M2 son imaginarios, pero conjugados. Por lo tanto, M1 puede ser a alfa una parte real más J veces beta, y entonces automáticamente M2 va a ser siempre alfa menos J por beta. Entonces, ¿qué va a pasar? Como eso es M1 y M2, pues nos va a quedar que Y1 va a ser X a ese exponente, alfa más J beta en la primera, y Y2 va a ser igual a X por alfa menos J beta. Y aquí lo mismo, tendríamos que demostrar que Y1 y Y2, el conjunto de ellas es fundamental. Vamos a partir que sí, si lo cumple, pero vamos a hacer algunas, como hicimos ya en otro método que también expliqué hace algunas semanas. Vamos, por ejemplo, a poner, bueno, entonces llegaríamos a la conclusión que Y sub C sería igual a C1 por X a la alfa más J beta más un C2 por X a la alfa menos un J beta. Así de fácil, ¿cierto o no? Pero vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a necesitar tratar de encontrar una expresión para X, digamos, a la J beta. X a la J beta va a ser E a la logaritmo natural de X y todo eso elevado a la J beta. Y eso va a ser igual a E a la J beta por el logaritmo natural de X. Y eso sería igual al coseno de beta por el logaritmo natural de X, una expresión complicada, más J veces el seno de beta por el logaritmo natural de X. Este resultado lo vamos solo a enmarcar, porque no enmarcar, sino lo voy a subrayar porque lo voy a usar más adelante. Eso sería X a la J beta. Entonces X a la menos J beta, hacemos lo mismo. Esto va a ser igual al coseno, pues ya tenemos la fórmula, al coseno de menos beta por el logaritmo natural de X más J veces el seno de beta por el logaritmo natural de X. Lo único que hicimos fue que en estas ecuaciones sustituimos por menos J beta, ¿verdad? Entonces eso nos va a quedar los cosenos con valores negativos. Aquí me hizo falta poner el negativo de este, menos. Pero resulta que en la parte del coseno, como es el coseno de menos, es igual al coseno positivo. Por lo tanto, esto va a ser el coseno de beta por el logaritmo natural de X, dejando entre paréntesis el ángulo para que no se vaya a confundir. Y el seno negativo es menos, por lo tanto va a ser menos J el seno de beta por el logaritmo natural de X. Y este resultado, que también lo voy a subrayar, lo voy a sumar con el de arriba. ¿Por qué? Porque yo necesitaba cuánto vale X a la J beta más X a la menos J beta. Entonces, esto nos va a quedar, si nos damos cuenta, aquí el J beta, este J seno menos J seno va a desaparecer.
Y estos son iguales, por lo tanto nos va a quedar 2 veces el coseno de beta por el logaritmo natural de x. De una forma similar podemos calcular x a la j beta, pero menos x a la menos j beta. Entonces, lo que va a pasar aquí es que estos van a cambiar de signo, ambos. Este va a ser menos y este va a ser más. Entonces cuando los sumemos se nos van a eliminar las partes reales y nos van a quedar 2 veces las partes j. Por lo tanto esto va a ser igual a 2 veces j por el seno de beta por el logaritmo natural de x. Entonces nuestra y sub c va a ser entonces, la habíamos escrito como C1 por x a la alfa más j beta más C2 por x a la alfa menos j beta, ¿correcto? Entonces si sacamos factor x a la alfa nos quedaría que y sub c va a ser x a la alfa, factor común de C1 por x a la j beta, más C2 por x a la menos j beta. Y aquí exactamente es donde necesitábamos la suma de las dos, que la hicimos aquí arriba. ¿Sí? Ok, pero hay que hacer una pequeña observación. Vamos a suponer que tanto C1 es igual a C2 y a eso le vamos a llamar C y a eso le vamos a decir que vale 1. Entonces la y sub c va a ser igual a x a la alfa. Como C1 y C2 valen 1, entonces me va a quedar multiplicado por x a la j beta más x a la menos j beta. Y ahora sí lo tenemos como lo tenemos aquí arriba. Por lo tanto, y sub c va a ser igual a x a la alfa. Y ese corchete lo vamos a sustituir por 2 veces el coseno, entre paréntesis, de beta por el logaritmo natural de x. A este le podemos llamar ya no y sub c, sino que le podemos llamar y1. Porque ya le dimos valores a las constantes. Y de una forma muy similar podríamos encontrar y2. Y2 va a ser muy parecido como x a la alfa multiplicado por 2 veces el j veces el seno de ese ángulo. Aquí podemos probar que el grosquiano de y1 y y2 últimos es diferente de 0. Vamos a poner un cheque que sí es cierto. Y si beta es mayor que 0, entonces x pertenece al intervalo entre 0 a más infinito. De tal manera que nuestro y sub c ya final sería igual a x a la alfa multiplicado por un C1 así todo, ya lo usamos también, del coseno de beta por el logaritmo natural de x más un C2 de el seno de beta por el logaritmo natural de x. Para eso, para nosotros va a ser la fórmula última, que son las que nos interesan realmente. Si nos da imaginarios, miramos quién es alfa, que va a ser el x a ese exponente. Y miramos quién es beta, que va a ser el parte del ángulo. Y ya. Entonces ya tenemos los 3 métodos. Aquí le vamos a poner
Caso 3, sería la fórmula general de caso 3. Y aquí más arriba podemos poner, encerrarlo entre un rectángulo. Este sería para el caso 2. ¿Cierto? Son fáciles. Y la última que ya habíamos sacado desde el principio, que la tenemos acá, y hacemos también un subrectángulo, y pondríamos que son las fórmulas para el caso 1. Solo hay que tener bien claro quién es caso 1, caso 2 y caso 3. Caso 1 son diferentes, reales diferentes. Caso 2 son iguales, multiplicidad 2. Y caso 3 son imaginarios. Y ya. Y solo recordarse las fórmulas. Antes era E a la X, ahora no, es X a la M, ¿no? Es todo lo que cambia. Te vamos a poner un ejemplo que yo creo que sí me da tiempo, así ya se lleva toda la teoría, porque la verdad que aquí se vio todo monstruoso, ¿ah? De hecho creo que ya ni copió, pero como le quedan apuntes ahí, entonces lo puede ir a revisar despacio, ¿cierto? Vamos a hacer entonces aquí una línea divisoria. Me gusta más la rosada. Ahí se termina todo lo que es nuestra teoría, y entonces pasamos para resolver un problema. Como tenemos 3 días, quiere decir que ahí miramos cómo nos va con los 3 días. Con usted no tengo problema para terminar el curso porque todo está bien programado. Entonces lo más que podemos hacer es tomarnos un día para que usted se ponga al día de todo lo que esté pendiente de estudiar, ¿no? Porque yo creo que en 2 días se da este tema, porque yo me disparé ya de una vez los 3 casos, incluso todavía lo va a ser un problema. Pero lo que yo quiero es que no lo mire tan difícil, porque realmente no es difícil. Claro, lo más importante desde el inicio es localizar el tipo de ecuación diferencial. Y aquí todavía se lo va a poner más fácil porque no está igualado a una función de x, sino que está igualado a 0. O sea, esta es una homogénea asociada de alguna ecuación diferencial. Pero es para que veamos cómo es que vamos a trabajar el famoso, o cómo vamos a trabajar la ecuación que estamos viendo. Y lo primero que usted se debe dar cuenta es que esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal de grado 3 y que sus exponentes y sus constantes no son constantes, sus coeficientes, perdón, no son constantes porque tiene un x cubo. Pero al mismo tiempo se da cuenta que si tiene x cubo tiene tercera derivada. Si hubiera tenido un x cuadrado tenía que estar acompañando la segunda derivada y un x acompañando la primera derivada. Pero yo lo estoy poniendo lo más fácil, para hacerlo más rápido y agarrar la idea de todo lo que vimos. Porque aparentemente todo lo que vimos se mira como bien complejo, porque muchos conceptos matemáticos que a veces uno se los va olvidando, ¿no? Entonces definitivamente esta es una ecuación de Cauchy-Euler. Pero también tiene algo muy interesante, que es de grado 3. Y nosotros dedujimos fórmulas para grado 2. Pero eso no nos va a afectar porque nosotros ya tuvimos una experiencia de ese tipo en otro método que vimos anteriormente, ¿cierto o no? Donde encontrábamos nuestra ecuación auxiliar y empezamos a resolver esa ecuación, pero podía quedar una ecuación polinomial. Aquí va a ser lo mismo. Desde encontrar las raíces, si son diferentes, antes poníamos y1 igual a e a la m1 de x, ¿cierto o no? Ahora no, ahora vamos a poner x a la m1 y ya. Ok, la idea va a ser encontrar la ecuación auxiliar. Pero aquí, como le dije hace un ratito, yo no me aprendo de memoria la ecuación de auxiliar de esta porque no es tan fácil. Entonces yo lo que hago, así como se lo estoy manifestando, es que yo vengo y digo, bueno, yo voy a suponer que y, ¿qué fue lo que hizo Cauchy-Euler? Dijo y es igual a x a la m. Es la clave. Y ahí, ¿qué hago yo? Pues empiezo a encontrar mi primera derivada. Yo sí sé derivar bien, usted también. Entonces nos quedaría m por x a la m menos 1. Y la segunda derivada sería m por m menos 1 por x a la m menos 2. Puras derivaditas sencillas. Entonces ahora sustituimos con azul lo que ya teníamos, que es x cubo por la tercera derivada. Todavía me hizo falta la tercera derivada. Hagamos la tercera derivada. Va a ser m por m menos 1. ¿Qué más sigue?
por m menos 2. ¿Y la x a qué exponente me quedaría? Excelente, m menos 2 por x a la m menos 3. Eso es correcto. Entonces sustituyamos. Entonces nos va a quedar x cubo por la tercera derivada. La va a poner tal como está ahí. Solo va a disminuir un poquito al morado porque está muy fuerte. M por m menos 1 por m menos 2 por x a la m menos 3. No hay que robarse nada porque si no esto puede fallar. ¿Qué más sigue la ecuación? La ecuación dice menos 6 veces y, pero y es x a la m. No hay que aprenderse nada de memoria, es una cuestión de ir con sus conceptos bien claros. Si yo propongo una YP o una Y simplemente, tiene que satisfacer la ecuación original y eso va a ser igual a 0. Claro, al multiplicar x cubo por x a la m menos 3, se va a desaparecer el 3, va a quedar x a la m. Y con este otro x a la m va a quedar factor común. Ahorremos un poco de tiempo. Nos va a quedar que x a la m va a quedar multiplicado por m menos 1 por m menos 2 menos 6. Y eso es igual a 0. Sabemos que x a la m es diferente de 0 siempre, a excepción de que x igual a 0. Y entonces esta va a ser nuestra ecuación auxiliar. M por m menos 1 por m menos 2 menos 6. Debe ser igual a 0. Ahora lo que viene es cómo va a factorizar eso. Recuerde que esta va a ser nuestra ecuación auxiliar. Pues operémosla a usted. Primero, tal vez hagamos m menos 1 por m menos 2 sería m cuadrado, menos m menos 2m sería menos 3m más 2, pura álgebra. Menos 6 igual a 0. M por m sería m cubo, menos 3m cuadrado, más 2m menos 6 igual a 0. Claro, aquí no nos quedó una ecuación de grado 2. Eso para nosotros, esto es teoría de ecuaciones polinomiales. No es del curso. Esto es de mate 2. No se ofenda, pero sí, así es. De hecho, yo lo estoy dando ahorita en este semestre. Ahorita, en mis clases de mate 2, eso estoy dando. Teoría de ecuaciones polinomiales. Entonces, aquí lo que me queda es tal vez sacar un factor común entre estos dos y sacar otro factor común entre estos dos y tal vez tenemos la suerte que se pueda factorizar. Probemos. En el primero sacaría factor común m cuadrado, por lo tanto me queda m menos 3. Y en el segundo, pues el factor común sería 2 y también me queda m menos 3. Tuvimos suerte. Si no, nos teníamos que ir a la teoría de ecuaciones polinomiales, buscar posibles raíces, hacer los signos de Descartes, hacer las divisiones sintéticas, encontrar cota superior, cota inferior y todo lo que tiene que ver y lo concerniente con teoría de ecuaciones polinomiales. Este es un gran problema para las personas que no saben teoría de ecuaciones polinomiales. Aquí tuvimos la suerte que era muy fácil, pero esto no se da siempre. Ni modo, yo busqué tal vez un problema didáctico y entonces puedo sacar factor común m menos 3 por m cuadrado más 2 igual a 0. En el primer caso, pues m menos 3 es igual a 0 o m cuadrado más 2 también es igual a 0. Me es más fácil resolver el primero, por lo tanto m es igual a 3 positivos. Y aquí vamos a tener un m1 igual a la raíz de 2i, ¿cierto o no? Positiva. Y su conjugado, menos raíz de 12. ¿Hay alguna pregunta dónde salió raíz de 2? Pasó a menos 2 allá, raíz cuadrada, raíz de menos 2. La raíz de menos 2 no es más que la raíz de 12.
Ahí ya tenemos tres soluciones. ¿Qué podemos decir? Primero, esta es una que no se repite. Entonces, cuando no se repite, ¿cómo sería la Y1? Como no se repite, dijimos que cuando no se repite es X a la M. ¿Cierto o no? Estas son conjugadas. ¿Cómo eran las conjugadas? Aquí, por aquí lo pusimos. Todo este chorizo de cosas. X a la alfa y toda la cuestión. Entonces aquí tenemos que localizar quién es alfa. Primero, ¿no? Alfa es igual a 0 y beta es igual a la raíz de 2. Para ambas, ¿no? Por lo tanto, la Y2 debiera de ser, ¿cómo? Dijimos que era X a la alfa. Entonces nos va a quedar X a la 0 multiplicado, ¿multiplicado por quién? Pues multiplicado por C1 coseno de beta veces el logaritmo natural de X. C1 por el coseno de beta, pero beta vale la raíz de 2 por el logaritmo natural de X. ¿Ya? Eso sería el Y2. Bueno, el Y2 ya lo podríamos poner sin la constante, ¿ya? Porque estamos hablando de Y2. Después hacemos la combinación lineal. Y por último, el Y3, voy a poner un poquito más abajo, también sería X a la 0 por el seno de quién, pues de la raíz de 2 del logaritmo natural de X. Entonces aquí comprobamos que Y1, Y2 y Y3 es un conjunto fundamental. Y por lo tanto Y sub C va a ser igual a C1 por X a la 3, que es el primer valor de M, más, y con símbolo S de C2, el X a la 0 es 1, por lo tanto solo me queda el coseno de la raíz de 2 por el logaritmo natural de X, más un C3 todo deformado a la C, pero es el seno ahora de la raíz de 2 del logaritmo natural de X. Y eso es lo que queríamos encontrar, el Y sub C. ¿Verdad? Como tenemos más días, yo voy a traer para el día de mañana, que sería jueves, hacemos por lo menos un problema. Si nos da tiempo a hacer 2, pues hacemos 2. Ese problema sí es un poquito largo, el que vamos a hacer mañana, primero Dios. Pero todavía nos va a quedar un tema pendiente ahí, que es el tercer día cabal. Y con eso se termina. En mi plan sábado no sé si va a poder dar todo eso. Sí, porque ellos solo tienen 2 horas. En cambio usted tiene 3 horas y media. Es una gran diferencia. Entonces, como usted me puede dar el lujo ahorita de esperar problema para mañana, lo hacemos el mañana jueves hacemos el problema y el día martes hacemos ya el último tema de esto, porque hay un tema por ahí especial que también es algo larguito. Sí, es que estos problemas son muy largos porque ahí va a ver que como esto aquí se simplificó todo. ¿Por qué? Porque me dieron una homogénea. Pero si no me dieran esto de aquí, ahí lo vamos a ver mañana. Entonces ahorita lo que me interesaría a mí es que usted vaya tranquila a su casa y revise este tema. Para que, ¿cómo se llama? Para que mañana no se quede en gallo, porque si no ve el procedimiento que usted hoy, mañana menos, pues olvídese. Y como ya es más complejo porque tiene igual a algo. Entonces lo más importante de los temas que vimos hoy son dos cosas que considero yo que son importantes. Primero, identificar la ecuación. ¿Cómo es una ecuación? Claro, nosotros le entramos a la de segundo orden y resolvemos una de tercer orden. Somos bien pilas. ¿Pero por qué? Porque agarramos el concepto. O sea, el concepto, esta tiene que ser la ecuación. Sea homogénea o no homogénea, nosotros tiene que ser lo más complicado es una no homogénea. Pero la no homogénea la convertimos en homogénea asociada y es el ejemplo que vimos hoy. Ya mañana miramos una que tenga las dos cosas para ir en escalerita. Entonces lo primero es eso, darse cuenta que es la ecuación de Cauchy-Euler.
O sea, tener bien claro qué es la ecuación de Cauchy-Euler, es lo primero. Segundo, que va a haber una ecuación auxiliar. No se tiene que aprender la ecuación auxiliar. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Meterle valores. Veamos el problema. Porque aquí todo es muy lógico, muy conocimiento enorme, ¿verdad? Miremos qué hicimos acá. Primero, hacer y igual a x a la m. Ese es el objetivo. ¿Cómo se resuelve una ecuación de Cauchy-Euler? Se asume que y es igual a x a la m. Punto. Ahí ya está dictaminado ya el plan para resolver la ecuación diferencial. Entonces la sustituimos, su primera derivada. Aquí pues ni modo, nos tocó la tercera derivada, pero para nosotros eso no debe ser problema. Y aquí cuando logramos encontrar esta ecuación, y ya cuando llegamos acá, que ya logramos, si no podemos sacar factor común x a la m, o clasificamos mal la ecuación diferencial o cometimos algún error en las derivadas. Pero definitivamente siempre tenemos que poder sacar factor x a la m, con la intención de eliminarlo, porque x a la m no puede ser 0. Entonces, ¿qué nos queda? Esto, y eso va a ser, recibe el nombre de la ecuación auxiliar. Entonces, ecuación auxiliar ya vimos en otro tema, lo mismo. Aquí le va a quedar un polinomio, solo que aquí va a ser un poco raro el polinomio, pero usted lo trabaja. Puede ser que nos pudiera haber quedado uno de grado 2. Para que nos hubiera quedado uno de grado 2, aquí no tenía que ser tercera derivada, una segunda derivada ya, ¿no? Y para hacerlo más complicado, una de grado 4 ya, ¿no? Sí, pero aquí es un punto medular. Tiene que tener bien claro su teoría de ecuaciones polinomiales si usted quiere resolver un problema. Aquí tuvimos la suerte que se puede factorizar así, casi nunca se puede factorizar un polinomio de grado 3 de esta forma. Pero ni modo, este es un problema didáctico para que no nos perdamos como... Aquí le tenía que explicar todo lo que es la teoría de ecuaciones polinomiales y eso no es del curso, pues. ¿Ah? Bueno, sigamos entonces. Eso sería medular, sería eso, que existe una ecuación auxiliar después de haberla convertido en la homogénea asociada. Pero este ejemplo pues era de la homogénea asociada. Y de ahí lo principal es que hay tres tipos de soluciones, que los dividimos por casos. En el primer caso, cuando la M1 era diferente a M2 y esa diferente a M3 y diferente a M4, todas son diferentes, entonces todas se enmarcan esta fórmula. X a la M1, X a la M2, X a la M3, X a la M4, porque todas son diferentes. Pero si hay dos diferentes y dos iguales, entonces usa dos casos, el caso 1 y el caso 2. Entonces, en el caso 1 es bien sencillo, X a la M1 y X a la M2. En el caso 2 no es complicado, porque se parece también. Después de la gran deducción, ¿qué pasa? Que me va a quedar X a la M, pero el otro me va a quedar X a la M por el logaritmo natural de X. Eso es todo. Si fuera 3 iguales, entonces aquí sería más C3X a la M, ¿por quién? Lo investiga, por favor. ¿Ok? Ok. Y el caso 3, que también no es complicado porque son complejos y hace algunas operaciones, pero esta es la clave de la solución. ¿Verdad? X a la alfa, coseno de beta, logaritmo natural de X, y seno de beta. Esta es la parte de C1 y esta es la parte de C2. ¿Verdad? Eso es todo. Entonces, ¿qué le queda a uno? Pues en este ejemplo nos quedaron dos cosas a la vez. El caso 1 y el caso 3. ¿Verdad? Bien, para mí esto sería toda la clase. No sé si tiene alguna duda. Bueno, entonces nos miramos primero.